veterano torturato. Y realista en un icono cultural de la era del cine de acción hiperbólico de los 80. Mientras que la primera entrega era un drama sobre el trauma postraumático. Y la alienación del soldado al regresar a casa, esta segunda parte toma al personaje. Lo libera de la prisión. Y lo envía de vuelta al infierno de Vietnam con una misión clara. La redención, no solo personal, sino también nacional. La historia comienza con Rambo cumpliendo condena por los desastres causados en el pueblo de Hope. El coronel Troutman, su único vínculo con la realidad y la autoridad, le ofrece una salida, una misión encubierta para localizar prisioneros de guerra estadounidenses que siguen informes, siguen retenidos en Vietnam, ecos después del fin oficial del conflicto. El guion, en el que participó Sylvester Stallone junto a James Cameron, capitaliza un sentimiento muy viril de la época, la creencia de que el gobierno estadounidense había abandonado a sus soldados. Rambo se convierte así en la encarnación del deseo de corregir la historia y traer a los hombres a casa, transformando su dolor individual en una cruzada de justicia patriótica. En esta película, el personaje de Rambo sufre una metamorfosis. Ya no es el guerrero que highway se defiende, es un depredador alfa. Su psicología se simplifica. Es una máquina de guerra que solo funciona bajo las órdenes de Troutman. La película explora la idea de que Rambo es un hombre sin lugar en el mundo moderno. El conflicto le da un propósito que la paz le niega. Es un personaje trágico en su invencibilidad, mientras más efectivo es en combate, más aliado se siente de la humanidad. Su interacción con Go Bao, la agente local que la ayuda, muestra una breve chispa de afecto que se apaga trágicamente, reforzando la narrativa de que el entorno de Rambo es una zona de muerte donde cualquier vínculo personal está condenado a desaparecer. Visualmente, la película define el estándar del cine de acción de la década. El paso de las montañas de Washington a la jungla densa y claustrofóbica de Vietnam cambia el tono de la cinta a no de guerrilla total. La puesta en escena utiliza el terreno como una ventaja táctica, trampas, emboscadas y el uso icónico del arco, con flechas explosivas, se convierten en las formas de la franquicia. La dirección de George P. Cosmatos Pryor es el espectáculo visual y la escuela del Dawa sobre la sutileza táctica. La destrucción de la base enemiga al final del segundo acto y la secuencia final con el helicóptero no son solo escenas de acción, son el clímax de una liberación de adrenalina que buscaba satisfacer una audiencia que quería ver a su hero ganando una guerra que la historia había perdido. El clímax de la película tiene una carga simbólica poderosa. Cuando Rambo distrae el centro de comunicaciones y se enfrenta a sus superiores, específicamente al burócrata Murdoch, quien representa la traición política, pronuncia una de las líneas más memorables del cine, sigo que dice, misión o misión suicida. Rambo no lucha por el gobierno, lucha por los hombres olvidados. Al final, cuando se le pregunta si quiere una medalla, él responde que solo quiere que su país ama a sus soldados, tanto como ellos aman a su país. Es final tira el arco narrativo al posicionar a Rambo como el soldado perfecto que, a pesar de todo el dolor recibido, mantiene una lealtad inquebrantable a sus hermanos de armas por encima de cualquier bandera o política. Rambo, acorralado pato es una obra maestra de su género por su capacidad de síntesis. Logró convertir el trauma en potencia de fuga,
consolidando a Stallone como el hero definitivo de una generación. Anche a menudo se critica su guion por ser lineal y su carga patriótica por ser excesiva. Es innegable que la película logró capturar el espíritu de su época. Es un ejercicio de catarsis pura que transformó la percepción pública de los veteranos de Vietnam, convirtiendo al paria en leyenda. En última instancia, la película nos recuerda que, mientras el mundo busca soluciones a través del conflicto, siempre habrá figuras como Rambo, guerreros formados en la batalla que, aunque buscan la paz, están condenados a ser las herramientas de un sistema que nunca podrán controlar del todo.